Con motivo de la conmemoración del Día de nuestra Independencia, el equipo de su abogado ha decidido realizar este video informativo sobre los antecedentes que dieron origen a este movimiento en México. La independencia de México es un movimiento que abarcó del 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores al 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Pero para entender mejor este movimiento es necesario remitirnos a los antecedentes que dieron origen al deseo de estas personas que habitaban en la Nueva España de poder independizarse de la corona española. Pero al ser un tema demasiado amplio, únicamente nos limitaremos a exponer los antecedentes que a nuestro parecer son los más relevantes. Es necesario destacar que la intervención de la corona española comenzó con el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492, para posteriormente colonizar por medio de las armas todo el territorio. Sabemos ya que por más de 300 años los españoles sometieron a los grupos indígenas. Claramente al transcurrir todo este tiempo el mestizaje sería inevitable, entendiendo por mestizaje al encuentro biológico y cultural entre etnias diferentes en el que éstas se mezclan. En este caso específico serían los españoles con los indígenas, dando nacimiento a nuevas especies de familias y genotipos, obteniendo como resultado una nueva sociedad y con ello diferentes clases sociales. Ahora bien, volviendo a los antecedentes, es necesario hacer una distinción entre aquellos que son de carácter interno y de carácter externo al país. Por una parte, los de carácter interno comprenden la distinción entre las diferentes clases sociales que surgen a raíz de este mestizaje entre indios y españoles, que aunque no tenían ninguna base legal, era totalmente aceptado por los habitantes de la Nueva España el ideal de la supremacía de la sangre española, donde los grupos no españoles ocupaban un lugar marginal en el sistema social, es decir, que aquellos que no fueran de sangre 100% española tenían menos derechos que aquellos que sí lo eran. Incluso a pesar de contar con el 100% de sangre española, existía una distinción de clases entre aquellos españoles nacidos en España, que eran conocidos como los peninsulares, y aquellos españoles que habían nacido en el continente americano, que eran conocidos como los criollos, siendo que los peninsulares gozaban de mayores derechos y privilegios sobre los criollos, a pesar de que ambos fueran hijos de padres españoles, y obviamente los mestizos contaban con todavía menos derechos y por ende tenían una peor calidad de vida. Dando como resultado de ese dominio de los españoles peninsulares el origen de un patriotismo criollo, que fue muy importante al empezar la organización e inicio del movimiento independentista. Otro antecedente que jugó un papel fundamental fueron las reformas borbónicas impuestas de España a la Nueva España, ya que estas consistían en imponer medidas para poder reducir el poder de aquellos que se encontraban administrando los recursos dentro de la Nueva España, con el fin de poder lograr una total centralización hacia la corona española, y de esta manera poder quitar el poder que habían obtenido los criollos en la Nueva España. Esto obligó a las colonias españolas en América a aumentar las contribuciones que aportaban al Imperio Español, lo cual originó un gran empobrecimiento de las colonias, ya que se disminuyó drásticamente su ingreso, lo cual desencadenó varios disturbios por el descontento de las colonias a causa de las reformas económicas que fueron implementadas por el Imperio Español. Ahora, en cuanto a los antecedentes externos, tenemos el surgimiento de una nueva corriente del pensamiento a mediados del siglo XVIII en Europa, denominada como Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. Esta corriente impulsó la declaración de independencia de las 13 colonias británicas en América del Norte el 4 de julio de 1776, obteniendo como resultado la formación de un nuevo estado conocido como los Estados Unidos de América, mismo que sería el primer país libre del continente americano. Este pensamiento, conocido como la Ilustración, cada vez tomaba mayor fuerza, y viendo los resultados que obtuvieron las 13 colonias, los habitantes de Francia harían lo conducente en 1789, iniciando la Revolución Francesa, movimiento que tenía como objetivo principal la abolición de la monarquía absoluta. Siendo así que tanto la corriente de la Ilustración como estos dos movimientos serían un ejemplo a seguir para las colonias instauradas en la Nueva España, ya que estos movimientos proclamaron la igualdad de los hombres ante la ley y dieron amplias libertades a los ciudadanos.
Por otra parte, la ocupación de los franceses en España fue también una clave que impulsó el movimiento independentista en la Nueva España, ya que Napoleón Bonaparte obligaría a que el entonces rey de España, Carlos IV, abdicara al trono para imponer como rey a su hermano José Bonaparte, lo que causó gran incertidumbre tanto en España como en la Nueva España, ya que no se sabía con exactitud quién sería el nuevo monarca, ya que después de un tiempo los españoles instauraron al hijo de Carlos IV, Fernando VII, como rey, pero al España ser ocupado por tropas francesas, su gobierno no tuvo una legitimidad al 100%. Esto generó una división de ideales en la Nueva España, ya que la mayoría de la población criolla y mestiza de la Nueva España veían la oportunidad de independizarse de la corona española, pero otro sector de la población apoyaba al gobierno de Fernando VII, principalmente criollos y todos aquellos pertenecientes al clero, puesto que los ideales de Francia en cuanto a la religión eran opuestos a los de España, lo que significaba que si Francia lograba instaurar su gobierno en España, los grupos eclesiásticos perderían sus privilegios, tanto en España como en la Nueva España, y finalmente se logró cuando José Bonaparte fue designado como monarca de España por su hermano Napoleón Bonaparte en 1809. Tanto era la preocupación de perder estos privilegios que incluso en el Grito de Dolores, que es cuando formalmente inicia el movimiento de independencia, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, gritaba «Viva Fernando VII». Claramente, a la par de estos sucesos en el interior de la hoy República Mexicana, comenzaban a tener lugar diversas reuniones secretas que conspiraban en contra del régimen instaurado en la Nueva España, siendo la principal y más conocida la conspiración de Querétaro, misma que sería la nueva sede del movimiento, puesto que previamente fueron descubiertos en Valladolid personajes como Ignacio Allende y Mariano Abasolo, quienes eran simpatizantes de los conjurados de Valladolid. Estas reuniones en la nueva sede se realizaban de manera clandestina en casa del corregidor Miguel Domínguez. Cabe mencionar que Allende estaba al frente de los conjurados, entre quienes se encontraban el propio corregidor Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez. Este grupo de conjurados buscaría la destitución de los españoles en puestos de gobierno, apoyados por un levantamiento que originariamente iniciaría el 1 de octubre, pero tras ser descubierto y posteriormente denunciados, las autoridades llevaron a cabo el cateo correspondiente en la casa del corregidor a fin de poner un alto a la conspiración. Este imprevisto originó que el movimiento de independencia fuera adelantado, para ser exactos, el día 16 de septiembre de 1810 con el famoso Grito de Dolores, llevado a cabo por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Este hecho marcaría el inicio del movimiento independentista en México para que posteriormente y después de casi 11 años de resistencia y lucha armada, dicha independencia pudiera ser consumada. Dándose a conocer el documento que establecía formalmente la independencia de México, es decir, el Plan de las Tres Garantías, o mejor conocido como el Plan de Iguala, el cual logró la conciliación entre los realistas e insurgentes como un primer paso hacia la formalización de la independencia de nuestro país, junto con los tratados de Córdoba firmados por el emperador Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue, que sirvieron como una ampliación al Plan de Iguala, para después finalmente consumar la independencia de México con la entrada del ejército trigarante el día 27 de septiembre de 1821 al llegar a la Ciudad de México. Sin más por el momento y esperando haya sido del agrado de nuestros espectadores este video respecto de los antecedentes que dieron origen a nuestra lucha de independencia, el equipo de su abogado les desea tengan un buen día y felices fiestas patrias. Hasta la próxima.